Rosa 738 Multimedias presenta El silencio que partió el mundo. Crónicas secretas de cuando el cielo se inclinó. Un viaje breve pero profundo al instante en que Dios rompió el silencio de los siglos y la historia cambió para siempre. Un programa que revela lo oculto, ilumina lo eterno y despierta asombro ante el mayor misterio. El nacimiento del Rey que vino a transformar el mundo. Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una escena que, a primera vista, parece una simple ceremonia familiar. Una familia joven, humilde, que lleva a su bebé de 40 días al templo de Jerusalén. Pero como nos muestra nuestra fuente, el libro El silencio que partió el mundo, este no fue un día cualquiera. Fue un momento casi invisible donde el destino del mundo cambió por completo. Hoy vamos a desmenuzar cómo este acto tan ordinario fue, en realidad, algo cósmico. Y lo que es fascinante desde el inicio es el contraste tan brutal que nos plantea la fuente. O sea, por fuera tienes el caos de Jerusalén, el templo de Herodes, una maravilla del mundo, lleno de gente, de comerciantes, peregrinos, el olor a incienso, el ruido, y en medio de todo ese espectáculo ocurre algo de una magnitud eterna que pasa desapercibido para todos, bueno, para casi todos. Exacto. Es como si la noticia más importante de la historia se susurrara en una esquina mientras todos miraban para otro lado. Entonces, para empezar, pongamos un poco de contexto. ¿Qué hacían José y María ahí? No era una visita casual, ¿verdad? Para nada. Estaban cumpliendo la ley de Moisés, pero al pie de la letra. Había dos mandatos muy específicos del Antiguo Testamento que los llevaron ahí. El primero, del libro de Levítico, era el rito de purificación de la madre. Ah, claro. Después de dar a luz. Eso es. 40 días después de tener un varón, la mujer era considerada, digamos, ritualmente impura y debía presentar una ofrenda para ser declarada limpia otra vez. Ok, eso por el lado de María. ¿Y qué hay del niño? A presentarlo a Dios. Un momento, porque aquí hay algo que me parece una paradoja increíble. La fuente subraya que Jesús, que para la teología cristiana es el autor de la ley, se somete a su propia ley. Es como, como si el arquitecto de una casa obedeciera las reglas que él mismo diseñó. Esa es la clave de todo. El libro lo presenta como el primer acto de una obediencia que marcaría toda su vida. O sea, su misión no era solo morir en la cruz, sino vivir una vida de perfecta sumisión a la voluntad de Dios, en lugar de la humanidad. Él no tenía pecado, María no necesitaba esa purificación en un sentido moral, pero se someten para cumplir. Es un acto de humildad. Radical. Y hablando de humildad, la ofrenda que llevan también dice muchísimo, ¿no? Muchísimo. La ley decía que la ofrenda debía ser un cordero. Pero, y esto es crucial, hacía una concesión para los pobres. Si una familia no podía pagar un cordero, podía ofrecer un par de tórtolas o 2 pichones. Y eso es justo lo que ellos traen. El autor lo dice sin rodeos. El Rey del universo llega al mundo y queda registrado oficialmente entre los pobres. No hay oro, no hay trompetas, pura sencillez. Y esta escena tan humilde ocurre en el lugar más grandioso y opulento que uno puede imaginar, el templo de Herodes. La fuente lo describe no solo como un edificio, sino como el corazón de la identidad judía. Una obra colosal, cubierta de oro, de mármol blanco. Debía ser impresionante. Un proyecto de construcción que duró décadas. Era el orgullo nacional, el centro del universo para cada judío. Pero aquí viene la gran ironía que el libro resalta. A pesar de toda esa majestuosidad, de todo ese oro y esa actividad religiosa, el templo estaba vacío de lo más importante. ¿A qué te refieres con vacío? A que siglos antes, el profeta Ezequiel había descrito cómo la gloria de Dios, su presencia tangible, había abandonado el templo por la idolatría de Israel. Era, digamos, un cascarón glorioso, sí, pero espiritualmente hueco. Hasta ese día. Hasta ese día, porque ese día la gloria de Dios regresó, pero no en una nube de fuego, como antes, sino de la forma más inesperada, en los brazos de una madre joven. Dios mismo entró en su propia casa, y los sacerdotes, los teólogos, los expertos, nadie se dio cuenta. Pero la fuente deja una frase que te pone la piel de gallina. Dios siempre reserva ojos para ver.
Y esos ojos, increíblemente, no pertenecían a los sacerdotes de alto rango, sino a un par de ancianos. El primero era Simeón, ¿cierto? ¿Quién era este hombre? Simeón es un personaje fascinante. El texto no dice que fuera sacerdote ni nada importante. Lo describe simplemente como un hombre justo y piadoso. Un laico. Pero tenía 3 cosas que lo hacían único. La primera, esperaba. Y no era una espera pasiva, resignada. Esperaba activamente al Mesías. Hoy nos desesperamos si una página tarda 3 segundos en cargar. Esperar toda una vida por una promesa es una fe de otra categoría. Y lo segundo es que se nos dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Esto era rarísimo en esa época, en los años de silencio de Israel. Y la tercera, que es muy personal, es que el Espíritu le había prometido que no moriría sin ver con sus propios ojos al Mesías. Imagínate vivir con esa promesa personal de Dios cada mañana al despertar. Debió ser el motor de su vida. Cada día pensaría, ¿será hoy? Exacto. Y esa mañana, la fuente sugiere que el Espíritu lo impulsa, casi lo empuja, a ir al templo, sin un mapa, solo el impulso, y él obedece. Y ahí, entre la multitud, entre decenas de familias, sus ojos se fijan en esta pareja. Y algo dentro de él se enciende. Reconoce lo que nadie más ve. Y esa escena que describe el libro es de una potencia abrumadora. El anciano Simeón, con la espalda seguramente encorvada, extiende sus brazos temblorosos. Y María, una madre adolescente, confía y le entrega a su bebé. El hombre que esperó toda la vida ahora sostiene el cumplimiento de esa espera. Es demasiado grande. Y es en ese instante que la adoración contenida por décadas estalla. No puede más. Toma al niño en brazos y pronuncia un cántico que la historia conocería como el Nunc Dimittis, que en latín significa ahora despides. ¿Y qué es lo que dice? Porque tengo entendido que sus palabras son mucho más que una simple oración de gracias. Mucho más. Es una declaración profética monumental. Dice, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Fíjate que no dice he visto al Salvador, sino he visto tu salvación. No ve solo un bebé, ve el plan de rescate de Dios hecho carne. Y después de eso, suelta lo que la fuente llama una bomba mesiánica. Bomba mesiánica. Me encanta ese término. ¿Cuál fue la bomba? Dice que este niño será luz para revelación a los gentiles. Y luego añade, y gloria de tu pueblo Israel. Un momento, paremos ahí. Decir que la salvación era para los gentiles, los no judíos, en el corazón del templo de Jerusalén, eso debió sonar a herejía pura. La expectativa popular era un Mesías guerrero que liberaría a Israel de Roma. No, un líder solo para ellos. Exactamente. Fue una declaración radical. Simeón, guiado por el Espíritu, está anunciando desde el día 1 que el plan de Dios es mundial. Que este niño no viene a restaurar un reino terrenal para una sola nación, sino a traer luz a todas las naciones. Y a la vez reafirma que Israel tiene un lugar de honor, como el pueblo a través del cual llegaría esa luz. En 2 frases. Redefine toda la esperanza mesiánica. Es que hay que pensar en la escena. Un anciano que podría ser el abuelo de cualquiera, sosteniendo a un bebé y en 30 segundos resume y expande todo el plan de salvación. Es abrumador. Pero justo después de este momento de éxtasis, el tono de Simeón cambia por completo, ¿no es así? Así es, la alegría se tiñe de una nota sombría. Se vuelve hacia María y le dice unas palabras enigmáticas y durísimas. He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y una espada traspasará tu misma alma. Una espada traspasará tu misma alma. Son palabras terribles para decirle a una madre joven con su recién nacido. ¿Cómo interpreta la fuente algo tan fuerte? El autor lo explica como una profecía del dolor único que ella iba a experimentar. Sería la más bendita entre las mujeres, sí, pero ese privilegio vendría con un costo inimaginable. La espada no es un dolor físico, sino del alma. Ella vería a su hijo ser malinterpretado, rechazado, odiado por su propio pueblo y finalmente ejecutado de la forma más brutal.
O sea que el gozo de la Navidad y el dolor del Viernes Santo están conectados desde el principio. No se pueden separar. Están inseparablemente unidos. Y eso conecta con la otra parte de la profecía, que el niño será señal de contradicción. El autor explica que Jesús es como una línea divisoria en la humanidad. Nadie puede ser neutral ante él. Para algunos es la roca sobre la que se levantan. Para otros, la piedra con la que tropiezan y caen. Él obliga a tomar una decisión. Y María, su madre, sentiría ese filo de división, esa espada en su propia alma. Y en medio de esa tensión, entre la profecía de gloria mundial y la de un dolor personal, la escena no termina. La fuente dice que aparece otra figura. Correcto. Justo en ese momento se acerca otra persona, Ana. Se la describe como una profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Y se nos dan detalles muy específicos. Una mujer de 84 años, viuda desde muy joven. Y que desde entonces, literalmente, vivía en el templo, sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Otra persona que llevaba toda una vida esperando. Toda una vida. Y el autor del libro destaca algo precioso aquí. Dios honra a los olvidados. Simeón era un laico. Ana era mujer, anciana y viuda. 3 condiciones que la dejaban en los márgenes de la sociedad. Y Dios los elige a ellos, a los que no tenían poder ni estatus. ¿Y qué hace Ana cuando ve al niño? Su reacción es diferente, pero complementaria. Él estalló en un cántico. Ella, en cambio, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención. Se convierte en la primera evangelista. El testimonio ya no es de un solo hombre, sino de 2, un hombre y una mujer. 2 vidas consumidas en la esperanza, que al final ven su recompensa. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿cuál dirías que es el mensaje central que la fuente quiere que saquemos de este encuentro? Creo que el mensaje es potentísimo y a la vez desafiante. La fuente lo resume así. La fe auténtica no necesita fuegos artificiales. Simeón y Ana no vieron un ejército de ángeles. Vieron a un bebé normal, en brazos de una madre pobre, en una ceremonia rutinaria. Y en esa fragilidad vieron la salvación de Dios. Eso choca de frente con nuestra cultura, que siempre busca la señal, el milagro, la experiencia emocional abrumadora. No. Su fe perseveró en el silencio. El autor nos presenta este contraste como un espejo. Ellos esperaron una vida, nosotros nos frustramos en minutos. Es la cultura del «lo quiero ahora» versus la fe que se cultiva en la paciencia. Exacto. La fe de Simeón y Ana nos dice algo radical. Nos dice, espero porque la promesa de Dios es segura, persevero porque Dios es fiel y adoro aunque solo vea el comienzo y no entienda el cuadro completo. Ellos vieron la semilla y supieron qué árbol iba a ser. Es una imagen muy poderosa. Simeón tomó al Mesías en sus brazos. Ana lo reconoció con sus ojos cansados por los años. Vieron lo que generaciones anhelaron ver y lo encontraron en la fragilidad de un niño. La fuente, el silencio que partió el mundo, nos deja con una reflexión final, una pregunta que se queda resonando. Y es una pregunta que nos saca de la historia antigua y nos la trae directamente a nosotros, aquí y ahora. Ya no se trata de templos de piedra ni de ritos. La pregunta que este análisis nos deja es muy íntima. ¿Cuál es esa pregunta? La pregunta es, ¿estamos listos para tomar a Cristo en nuestros brazos por fe, aunque no veamos más que la sencillez de su palabra y la normalidad de nuestro día a día? Una pregunta que nos obliga a examinar dónde estamos poniendo realmente nuestra esperanza. Porque la salvación, nos dice la fuente, no estaba en el edificio imponente ni en los rituales. La salvación estaba toda contenida en ese niño, el Cordero, el primogénito, la luz, la gloria, el Rey. Y para quienes han puesto su fe en él, pueden, como Simeón, sin importar las circunstancias, hacer suyo ese cántico de paz y decir, ahora, Señor, mis ojos han visto tu salvación.
Estamos presentando El silencio que partió el mundo. Crónicas secretas de cuando el cielo se inclinó. Imaginen la escena. Jerusalén, un hervidero de gente, un bullicio constante. Han pasado 40 días desde ese nacimiento que, bueno, cambiaría la historia allá en Belén. Y ahora, una familia, una más entre miles, se dirige al templo. Nadie, absolutamente nadie, se da cuenta, pero en medio de todo ese ruido, de ese ir y venir, algo eterno está a punto de ocurrir. Y es justo aquí donde arranca nuestra historia, con un contraste que es increíble, de verdad. Por un lado tenemos la magnificencia del templo de Herodes, ¿no? Un centro de poder, de religión, imponente. Y por el otro, esta familia. Una familia humilde, sin riquezas, que simplemente trae a su primer hijo para cumplir con la ley. Es el choque. La grandeza y la humildad se encuentran en un momento que, para casi todos, fue invisible. Bueno, para entender bien este momento vamos a ver 5 puntos clave. Primero, esa llegada que nadie notó. Segundo, el significado real de la ley que iban a cumplir. Luego, nos encontraremos con 2 testigos muy especiales que sí vieron lo que pasaba. Después, veremos un momento que es una mezcla de alegría y una profecía bastante dura. Y al final, la gran lección de fe que nos deja todo esto. A ver, lo que nadie, pero nadie en ese templo sabía, es que algo monumental estaba pasando. La gloria de Dios, que se había ido por siglos desde la época del profeta Ezequiel, estaba regresando en ese preciso instante. Pero no como uno se imaginaría, ¿verdad? No en una nube de fuego, ni con un terremoto, no. Estaba oculta, escondida en la fragilidad de un bebé. Es que claro, este no era un niño cualquiera. No, para nada. Era el primogénito de la nueva creación, nada menos que el Hijo Eterno hecho carne. Y sin embargo, increíblemente, pasó desapercibido. Los sacerdotes no lo vieron. Los escribas, los fariseos, tampoco. La divinidad estaba justo frente a sus ojos, pero estaba velada. Entonces, uno se pregunta, ¿qué hacían ahí exactamente? Bueno, la visita al templo no era un capricho. Estaba súper arraigada en leyes antiguas, de Levítico y Éxodo. No era un simple trámite, para nada. Era un acto cargado de un significado teológico profundo, uno que apuntaba directamente a quién era este niño. Miren, este acto tenía como un triple propósito. Primero, Jesús, que es el dador de la ley, se somete a ella, o sea, vive la obediencia perfecta que nadie más podía. Segundo, es consagrado como el verdadero primogénito de Dios, ¿no? Es el que todos los demás primogénitos de la historia apuntaban. Y tercero, y esto es clave, su familia ofrece el sacrificio de los pobres, y eso nos revela la humildad con la que vino. Y hay un detalle que lo revela todo. La ley permitía que las familias que no podían pagar un cordero ofrecieran 2 tórtolas o pichones. Y esa era la ofrenda de los pobres. Así que el Mesías no se presenta con oro ni con poder. Se presenta con las manos vacías de la pobreza más honrada. Pero aquí viene lo bueno. Mientras los poderosos, los religiosos, estaban ciegos a todo esto, Dios había preparado a 2 personas. 2 almas olvidadas por el mundo quizá, pero muy recordadas en el cielo para que fueran testigos de este momento histórico. El primero es Simeón. Y ojo, no era un sacerdote famoso ni un teólogo de renombre. La Escritura lo define de una manera mucho más profunda. Era un hombre justo cuya vida entera, imagínense, su vida entera giraba en torno a una sola cosa: esperar la llegada del Mesías prometido. Y la segunda es Ana, una viuda de 84 años que, en lugar de retirarse, había dedicado su vida entera a estar en el templo. Oración, ayuno, de noche y de día. Su vida, igual que la de Simeón, era una larga y fiel espera. Estaban esperando la redención de Jerusalén. Y entonces llega el momento. El Espíritu Santo impulsa a Simeón. En medio de toda esa gente, ve a esa joven pareja y sabe, sin una pizca de duda, sabe que la espera ha terminado. Extiende sus brazos y el anciano toma en sus manos al mismísimo Dios hecho niño. Lo que pasa justo después es una explosión. Primero una explosión de adoración, y de repente viene una de las profecías más duras y personales de toda la Biblia. La alegría y el dolor chocan, así, en un instante. Simeón simplemente no puede contenerse. La adoración le brota en un canto, el que conocemos como el Nunc Dimittis. Ahora, Señor, puedes dejar ir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Es el canto de una vida que ha llegado a su plenitud, de una esperanza que por fin se cumple.
La muerte ya no tiene poder sobre él. Pero cuidado, porque las palabras de Simeón son una auténtica bomba mesiánica. Él declara que este niño no es solo la gloria de Israel, sino también luz para revelación a los gentiles. A ver, en una época de un nacionalismo súper intenso, esta idea era radical. ¿La salvación no era solo para un pueblo? No, era para el mundo entero. Y justo ahí, en medio de ese asombro, el tono cambia, pero de una forma brutal. Simeón se gira hacia María y le suelta una profecía que duele solo de escucharla. Le dice que su hijo va a traer división, que será rechazado, y que ella sentirá un dolor tan profundo, como si una espada le atravesara el alma al verlo morir en un madero. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? ¿Qué podemos aprender de Simeón y de Ana? Su ejemplo nos enseña muchísimo sobre cómo es una fe que no necesita fuegos artificiales para creer. El contraste es que es asombroso. Lo que sus ojos físicos vieron era una escena de lo más común, un bebé de una familia pobre. Pero lo que su fe percibió fue la realidad monumental, la salvación de Dios, el cumplimiento de siglos de promesas, justo ahí, en sus brazos. La fe de Simeón y Ana es un desafío directo a nuestra cultura, no a la cultura de la inmediatez. Ellos esperaron décadas, en silencio, perseverando en oración sin rendirse. Su fe nos recuerda que la verdadera confianza es esperar porque Dios lo prometió, perseverar porque Él es fiel y adorar incluso cuando no se ve todo el panorama con claridad. Y esto nos deja con una pregunta central, ¿no? ¿Estamos listos para abrazar a Cristo por fe, así sin exigirle señales espectaculares o respuestas inmediatas? ¿Podemos, como Simeón y Ana, ver más allá del ordinario? Porque al final de cuentas, la salvación que se presentó ese día no está en un lugar, ni en un ritual, ni en una emoción. La salvación es una persona, el Cordero de Dios, el primogénito de toda la creación, la luz del mundo, la gloria de Israel y el Rey eterno. Y para quienes lo deciden, las palabras de Simeón se vuelven propias. Ahora sí, puedo irme en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de El silencio que partió el mundo. Crónicas secretas de cuando el cielo se inclinó, donde exploramos el momento más asombroso de la historia, la encarnación del Salvador. Si deseas profundizar aún más en estas crónicas, puedes comunicarte directamente con el autor, Pastor Patricio Molina Rodríguez, para adquirir el libro en formato digital y continuar descubriendo los secretos y maravillas de aquel nacimiento que cambió el mundo para siempre. No dejes que esta historia permanezca solo en palabras. Déjala transformar tu corazón. Esta fue una producción de Rosas 738 Multimedias y una coproducción de Hypna Medios.